Ya los viste hacer relojes con partes de aviones. Ahora aquí tienes un reloj hecho de un auto, específicamente de un Porsche 956. Si creciste en los 80 o 90 como yo, seguro reconoces este auto. Aunque en ese momento no sabías qué era el automovilismo, se construyeron muy pocos porque era específicamente un auto de carreras de larga distancia, no diseñado para el uso regular en carretera. Aunque estos autos dominaron las carreras de resistencia en los 80, un vehículo destacado, el chasis 106 fue modificado por sus dueños con una estructura de panal de aluminio. Esto y otras modificaciones llevaron a Porsche a rediseñarlo como chasis 106B, resultando más rápido que los modelos estándar del 956, y como resultado logró múltiples podios. También tuvo una vida algo afortunada, viviendo al límite. Como es común con el 956, varios participaron en accidentes, y el 106B no fue la excepción. Pero gracias en parte a la nueva construcción de panal de aluminio, el piloto sobrevivió y el vehículo fue reconstruido. Y luego ganó la famosa carrera de 1000 kilómetros en Brands Hatch. A finales de los 80, el 956 fue retirado de las carreras de resistencia por seguridad, pero el 106B sobrevivió. Algunas personas me han preguntado qué opino del acorazado del futuro, de Popular Mechanics, alrededor de septiembre de 1940. Así que hoy vamos a echar un vistazo breve a las pocas fortalezas y a las muchas debilidades de este diseño en particular. Ahora, lo curioso es que probablemente la mayoría de ustedes ya han visto esta imagen e incluso este artículo, y tal vez imaginaron que había más detrás de esto, pero sinceramente no lo hay. La siguiente página de esa edición de Popular Mechanics trata sobre volar cometas, entre otras cosas. Así que esta es toda la información con la que contamos, y también significa que estas son todas las imágenes que tenemos para basarnos. Así que les pido una disculpa. Notarán que las imágenes se repiten mucho en este video. Aunque hay un par de dibujos adicionales cortesía del maravilloso Zolli, quien de hecho hizo una vista lateral y una vista superior de esta nave en su propio estilo. Así que vamos a enfocarnos en la nave grande que está en el centro, en lugar de la pequeña que está a la izquierda, y en un momento verán por qué. Entonces, para establecer los detalles de lo que estamos viendo, vamos a revisar algunas de las secciones de subtítulos detallados. Pero primero les voy a leer, un par de párrafos que componen todo el artículo. Primero, para que tengan una idea de qué es esto y por qué fue diseñado, ya que es un diseño. Afirma que las pruebas de guerra entre acorazados y bombarderos están generando cambios radicales en su diseño. Esto se escribe a fines de 1940, así que la guerra lleva cerca de un año. Los cambios principales son la aerodinámica de cubiertas y torretas, no por aerodinámica sino para defensa contra bombas aéreas, y el aumento de baterías antiaéreas. Bueno, estoy de acuerdo contigo. En el primer año de la guerra, la necesidad de más baterías antiaéreas quedó muy clara. Pero dado que esto se parece un poco al equipo marítimo de una locomotora clase Coronación, no necesariamente voy a creerlo. Honestamente no es por razones aerodinámicas, sección. De todos modos, Otto Kuller, diseñador estadounidense, sugiere el acorazado Whaleback en la parte inferior de esta página. La proa está cubierta con una placa de blindaje pesado, numerosos cañones antiaéreos en el puente cerrado y la torreta trasera aerodinámica, que es un hangar para bombarderos, cazas y aviones de reconocimiento lanzados por catapulta. El dibujo más grande es de un diseñador inglés que muestra una superestructura arqueada similar, diseñada para que las bombas y proyectiles reboten causando el mínimo daño. Este acorazado tendría salidas de escape en la popa, desplazando la chimenea convencional, y sus 70.000 toneladas requerirían turbinas de 252.000 caballos de fuerza, impulsando 6 hélices. El armamento incluye 18 cañones de 14 pulgadas, 24 de 5.25, 16 antiaéreos de 4.7 y 7 cañones múltiples pom-pom. Entonces, para empezar, usando este escaneo de resolución un poco más alta, vamos a ir de proa a popa. Observando las diferentes características que están etiquetadas en el diagrama, discutiremos si eso es una buena o mala idea y algunas de las características asociadas en esa área del barco también. Antes de que sigamos adelante y veamos las dos secciones transversales para analizar esos detalles y cómo pueden o no funcionar en la práctica. Entonces, aquí abajo en la proa tenemos un registrador de olas. Eso es simplemente una cosa. Realmente no afecta mucho el diseño del barco, de cualquier manera.
Pero luego tenemos un castillo de proa tipo lomo de ballena y un mecanismo interno de cabrestante. El mecanismo interno de cabrestante, puedes tomarlo o dejarlo. Sabes, esto ya pasaba bastante en los primeros acorazados de hierro. En realidad no hace mucha diferencia. Hay algunas ventajas de tener la cadena afuera, especialmente en cuanto a limpiar las cosas. Pero si estás dispuesto a soportar tener que limpiar las cadenas por dentro, el vocabulario y luego enjuagar toda la porquería horrible y asquerosa con algún tipo de sistema de drenaje, entonces está bien. Sin embargo, la proa tipo lomo de ballena es un problema inmediato. Notarás que el barco tiene una proa inclinada y los costados ensanchados, así que la navegación no es tan terrible. Pero las proas tipo lomo de ballena son relativamente bajas en cuanto a francobordo y comparadas con su punto más alto, que por supuesto está en la línea central, tienen bordes más bajos. Ahora, sí, la proa tipo lomo de ballena ayuda a desalojar el agua mejor que una cubierta plana, pero al tener el borde de cubierta más bajo, también permite que entre agua más fácilmente. Y como demostraron los distintos cargueros tipo lomo de ballena que se probaron en esa época y un poco antes, la teoría de que se movería más fácilmente por el agua realmente no funciona en la práctica, porque la ligera reducción en la pérdida de energía causada por deshacerse del agua de manera fácil y eficiente se ve más que contrarrestada por el hecho de que estás recibiendo agua sobre la proa mucho más seguido. Así que esa es nuestra primera gran debilidad. También me gustaría señalar en este punto que el diseño del rompeolas tampoco es tan brillante porque se eleva en una bonita curva. Ahora, gracias a esa sombra, parece actuar y luego doblarse, lo que debería desviar un poco de agua. Pero el hecho de que se curve hacia arriba de manera suave y básicamente le dé una buena rampa de aceleración al agua en el lodo, en su mayor parte eso significa que si recibes una ola significativa sobre la proa y con una cubierta tipo ballena, es muy probable que lo hagas. Es muy probable que el agua aquí sea más profunda que la altura de ese voladizo. Y así, todo lo que haces es lanzar enormes chorros de agua sobre tu armamento principal delantero, lo cual no es una idea brillante. Y hablando del armamento principal, vamos a movernos hacia aquí, ahí. Ahora tenemos, empezando por la izquierda, botes ocultos. ¿Los tomas o los dejas? En serio. O sea, sí. Tener un bote oculto haría que los botes fueran un poco menos susceptibles a daños por metralla, suponiendo que las puertas y el revestimiento de la superestructura sean al menos a prueba de metralla. Necesitas al menos media a una pulgada de acero. Pero en realidad sí tiene bastantes complicaciones. Por un lado no veo ningún pescante para bajar los botes y tampoco veo ninguna grúa cerca para bajarlos. No hay postes de carga ni nada similar, así que no sé cómo bajarán los botes por el costado. Esperan a que el barco se hunda hasta que la cubierta quede al nivel del agua. No estoy seguro. El otro problema es que, a menos que pongas, yo diría que al menos una pulgada o más de placas sobre los botes. Eso solo te va a proteger de balas y metralla general a larga distancia. Un impacto de proyectil que caiga donde de otro modo estarían los botes o a lo largo del borde del barco. Eso aún va a atravesar en la mayoría de los casos de blindaje de la superestructura. Básicamente pusiste un riesgo de incendio en la superestructura y la hiciste menos accesible, en vez de dejar los botes afuera o no tenerlos. Así que no estoy completamente seguro de que eso sea una buena idea en general, pero para ser honesto, probablemente sea el menor de los problemas en esta imagen. Así que tienes una superestructura aerodinámica que en sí misma no es necesariamente un problema, porque bueno, la aerodinámica de las superestructuras para reducir la resistencia del aire en realidad se hacía históricamente. Dejando de lado a Fusa, pero en este caso en particular, esto ya sabes. No solo está redondeada hacia adelante, lo cual, como digo, es claramente por aerodinámica, también está redondeada en la parte superior en una especie de medio cilindro. Eso en realidad va a reducir significativamente el volumen interno de la superestructura. Y como ahí es donde guardas muchas cosas útiles, incluyendo a los oficiales, de hecho podrías tener problemas con esta nave y acomodar a todos. Sin el conducto de la chimenea ahorrarías espacio en la superestructura, como veremos enseguida. Después llegamos al armamento principal, cañones, torretas, todos redondeados para evitar impactos directos, y protección extra para las barbetas.
Así que protección adicional para las barbetas. No, en realidad esto es una muy mala idea. Para empezar, no hay indicios de que esto sea realmente una placa de blindaje. Si lo es, en realidad estás agregando bastante peso y vas a afectar la estabilidad de este barco. Así que si esto realmente es una placa de blindaje y el barco no es ridículamente inestable, entonces es una placa de blindaje muy delgada. En ese caso realmente no añade mucha protección a las barbetas, ya que estas suelen ser de las placas de blindaje más gruesas del barco. Pero la gran desventaja y la razón por la que digo que esto es una mala idea en general es pues, mira cómo la superestructura y esta supuesta protección extra están justo al ras de las torretas. Ahora, si asumimos por un momento que la torreta realmente puede girar, obviamente al ser una representación artística podemos dar un poco de margen. El problema es que cualquier daño de batalla a esta protección extra o a los blindajes de la superestructura más atrás que cause cualquier tipo de deformación, lo cual sucedería con una bomba grande o el impacto de un proyectil. Eso va a atascar al menos una, posiblemente más torretas de inmediato porque vas a estar metiendo grandes láminas de metal justo en el camino de la torreta. Hay una razón por la que las torretas realmente no hacían esto en la vida real. Ahora, en cuanto a las torretas de cañón redondeadas para evitar impactos directos, esta no es una mala idea en sí misma. Tener una superficie continuamente redondeada sí hace que un impacto directamente perpendicular sea menos probable. Y de hecho, históricamente se puede ver que algunas torretas son mucho más curvas que otras. Sin embargo, para el espacio total del piso de la torreta, una torreta muy curvada como esta en realidad va a tener un volumen interno significativamente reducido, lo que significa que o va a estar muy apretado o vas a tener que hacer la torreta en general considerablemente más grande de lo que harías si fuera un poco más cuadrada, lo que va a añadir peso. Así que estás intercambiando, o la cosa está apretada o realmente es un poco demasiado pesada en comparación con sus contemporáneos por un beneficio relativamente mínimo. Porque aunque hay un margen muy pequeño justo en el borde donde la curva se vuelve bastante pronunciada, donde tal vez una bomba podría ser desviada por la curvatura de la torreta en lugar de golpearla y explotar. Esa es una ventana muy estrecha en la mayor parte del techo de la torreta, o lo que de otro modo sería el techo de la torreta. La curva no es lo bastante pronunciada para desviar significativamente la munición entrante más de lo habitual. Y claro, comparado con un techo plano, un proyectil impacta donde la torreta se inclina hacia abajo. De hecho, por supuesto, está impactando en un ángulo un poco más pronunciado, es decir, más perpendicular que en un techo plano. La curvatura realmente solo ayuda ahí si el proyectil entra y aterriza en una pendiente inversa o si impacta cerca de la cara de la torreta, en un margen muy estrecho, donde la curvatura de nuevo se aleja un poco, donde de otro modo sería más plana. Así que hay unas cuantas regiones muy pequeñas en estas torretas que podrían ayudar ya sea a desviar o más probablemente simplemente a proporcionar un mayor grosor aparente a un proyectil o bomba entrante. Pero el hecho de que en otras áreas sean más vulnerables, además del peso adicional o el espacio reducido, significa que esta no es la mejor decisión de diseño. Y luego tienes el hecho de que aquí hay nada menos que 3 torretas, apiladas en triple con disparo superpuesto. Ahora bien, concedido. El almirante Fisher sí consideró esto en uno de los diseños preliminares para el His Majesty's Ship Dreadnought. Pero primero, él estaba usando torretas dobles de 12 pulgadas, no cañones de 14 pulgadas. Y segundo, al final, no eligió esa idea por razones muy importantes relacionadas con la estabilidad, lo cual sí parece ser un tema recurrente con esta nave. Por cierto, el cañón cuádruple superpuesto octuple pom-pom de allá arriba en realidad no está nada mal. Ese tiene un campo de tiro bastante bueno, aunque en realidad llegar a esa instalación sería bastante interesante. Sin embargo, otro problema que tienes con esta disposición de triple apilamiento es el hecho de que tienes 3 torretas diferentes. Abajo hay una cuádruple, en medio una triple y arriba una doble. Tal vez digas, oh, espera, pero eso no ayuda a mejorar un poco el problema de estabilidad porque cada torreta va a ser progresivamente más ligera. Técnicamente hablando, sí, ese es el caso. Sin embargo, siguen siendo torretas de cañones de 14 pulgadas, lo que significa que todavía va a haber una implicación considerable de peso y, por lo tanto, una implicación en la estabilidad. Y, por supuesto, la barbeta de la torreta Superfearing, la doble, también va a añadir su propio peso.
Y luego también tienes consideraciones de manufactura. Ahora, fabricar una torreta con una curva continua como esta va a ser mucho más exigente que una torreta más estándar de todos modos. Pero ahora tampoco hay nada en común. Vas a tener que producir cada una de estas torretas como un diseño separado. Y ahora hay otro doble, triple y cuádruple más hacia popa. Eso básicamente aplica para los 18 cañones que instalas en este barco. Requieres 3 tipos distintos de torretas, cada una con su propio diseño. Todas tendrán distintas implicaciones de peso, requerimientos de energía y fabricación, etc. Así que esto va a ser horriblemente complicado y muy caro. Ahora, en comparación, si eliminaras completamente la torreta doble y reemplazaras la triple por una cuádruple, solo tendrías que fabricar un solo tipo de torreta. Y solo habrías perdido la potencia de fuego de un cañón. Tendrías 8 cañones en lugar de 9 y te habrías ahorrado el peso de toda una torreta doble y su barbeta desde una posición bastante alta en el barco. Si además cambias la torreta triple por una cuádruple en la popa, tendrás 2 cuádruples disparando una sobre otra. En realidad no tienes ningún cambio neto en la potencia de fuego, pero ahorras mucho peso, suponiendo que dejes la torreta doble de en medio en su lugar. Y vaya que vamos a llegar a eso en un momento. Pero sí, esta es posiblemente una de las formas menos eficientes de conseguir una andanada frontal de 9 cañones. Sí tengo. Parece que el diseñador notó que el primer rompiolas no funcionaría bien en mares agitados, por eso hizo un segundo. Avanzando hacia popa, indica que no hay interferencia de humo en las posiciones de control. Bueno, eso es bueno, supongo. Verás otra instalación pom-pom doble en la parte trasera, arriba de la superestructura, y luego pasamos a las baterías antiaéreas pesadas. Ahora también tenemos calderas de válvula de combustible, de cualquier tipo, simplemente es una caldera tipo A. Ahora, cada sala de máquinas y de calderas está en compartimentos estancos separados, también conocido como el sistema de unidades. De hecho, esa es una idea bastante buena. La mayoría de los diseñadores de acorazados en este periodo intentan implementarlos y consiguen el tonelaje necesario. Puntos extra por eso. Sin embargo, escape y sentina de doble propósito. No, esta es una idea terrible. Hablaremos de eso con más detalle al llegar a la sección transversal en el lado izquierdo de la página. La única otra etiqueta en esta sección es armamento antiaéreo pesado y arcos de tiro despejados. Ahora, armamento antiaéreo pesado, estoy de acuerdo con eso. Arcos de tiro libres. ¿Cómo? ¿Cómo exactamente estás diciendo esto? Revisemos esto. Básicamente tienes el mismo nido, pero un poco más hacia popa. Así que esto aplica para ambos. Tenemos lo que presumiblemente son las torretas de 525 pulgadas agrupadas en esta pequeña posición de 3 torretas, y luego, justo encima de ellas y a ambos lados, hay torretas de 47 pulgadas. Ahora, aunque a veces parezca que la Marina Real en este periodo estaba obsesionada con tener cada decimal entre 4 y 55 cubierto con algún tipo de cañón. Tener cañones de 5, 25 y 47 pulgadas en el mismo barco, eso ya es demasiado, incluso para la Marina Real. El cañón de 5,25 pulgadas es de doble propósito, así que los de 4,7 pulgadas solo importan si quieres más potencia antiaérea. Pero hay opciones mucho mejores para eso, de las cuales hablaremos en un momento. Sobre los cañones de 5,25 pulgadas sé que van con la estética del barco. Quizás hiciste una torreta de 5,25 pulgadas, aún peor que las cilíndricas del King George V, y esas ya eran bastante malas otra vez por las condiciones tan estrechas. Estas son en su mayoría de base cilíndrica, pero ahora también son muy abovedadas. Así que prácticamente no hay espacio adentro para que la tripulación se mueva. A menos que los hayas ampliado al tamaño de casas pequeñas, entonces añadiste mucho peso. Y de nuevo, al igual que las torretas principales, tienes este tipo de superestructura conformada extraña, lo cual, otra vez, cualquier cantidad de daño va a atascar 2/3 de tu pequeño y pesado nido antiaéreo. Y debido a su presencia y la forma en que has agrupado todo aquí también, tienes una situación en la que tienes 6 cañones en 3 torretas relativamente pesadas, supuestamente para trabajo secundario y antiaéreo,
Y aunque la de arriba tiene un arco de tiro muy bueno, los cañones de proa y popa probablemente no puedan girar mucho más allá del costado. Así que solo puedes apuntar 2/3 de tus cañones de 5.25 pulgadas a cualquier objetivo aéreo, lo cual realmente no es la mejor opción. Y luego, como dije, los de 47 son algo superfluos. ¿Qué es exactamente lo que ofrecen? ¿Cuál sería una mejor manera de hacer esto? Bueno, para empezar, simplemente elimina por completo los de 47 y usa solo los de 5.25. Y de hecho también ese pequeño cañón doble tipo embudo, el pom-pom gemelo, deshazte de eso. En su lugar, toma ejemplo de la Marina de los Estados Unidos si realmente quieres muchísimos cañones y colócalos en capas escalonadas, retrocediendo un poco. Tendrías 2 torretas de 5.25 pulgadas, posiblemente mejor ubicadas, aproximadamente en la misma posición. Reemplaza las 2 torretas de 47 pulgadas y la montura pom-pom en embudo por torretas de 5.25. Eso significa que eliminaste el innecesario de 47 y simplificaste tu suministro de municiones. Además, las torretas de los cañones tienen mejores ángulos de tiro. Claro, esto tendrá un problema de estabilidad porque hay 3 cañones altos y 2 bajos. Pero podrías simplemente intercambiar esas posiciones y tener 3 bajos y 2 altos si la estabilidad fuera un problema importante. O mejor, si tienes problemas de peso y estabilidad. O, para ser honesto, si tu única otra opción es la torreta cilíndrica del rey Jorge V, simplemente usa las instalaciones de 45 pulgadas como las que se encuentran en el Renown, el Queen Elizabeth y el Valiant. Así obtendrás un arma de doble propósito mejor, con una instalación más ligera y manejo mucho más práctico en las torretas. La posición exacta de la instalación de aeronaves está justo aquí a la izquierda. Quiero decir, no está mal. Coincide con la posición en cruceros y acorazados británicos de la época, y tiene un sistema central con un riel de lanzamiento. Esta vez incluyeron un grano para que recuperes el avión. Pero no estoy tan seguro de tener la cubierta de botes encima de eso. Eso es básicamente arriesgar tu instalación de lanzamiento si explota una bomba cerca. Y por supuesto tienes esta torreta doble colocada al azar en lo que en la terminología de los acorazados británicos sería la posición Q entre los elementos de la superestructura. No estoy seguro de para qué se supone que sirve esto, porque, al igual que las instalaciones 525, esta cosa probablemente no puede girar mucho, si es que puede, más allá del costado, si es que puede girar. De nuevo, asumiendo mérito artístico en ese punto. Pero sí, realmente no va a poder ofrecer mucho en el arco frontal. Va a tener un arco de fuego que en realidad está increíblemente limitado en parte por el R grupo antiaéreo que puedes ver justo a la izquierda ahí. En ese caso podría tener un arco de fuego más estrecho que las torretas N Echelon de los cruceros de batalla clase Invincible. Y está montado bastante alto. No es tan alto como la torreta doble del frente, pero sí iguala a las torretas triples en ambos extremos. Así que eso agrega aún más peso y problemas de estabilidad. Si fueras a tener esto de todos modos, yo eliminaría la cubierta de botes y bajaría esto un nivel para ahorrarte al menos algunos problemas de peso. Pero para serte completamente honesto, por todo el impacto que esto va a tener en tu diseño, no creo que una torreta doble valga la pena en absoluto. Si seguimos mi idea anterior de reemplazar las triples por cuádruples, entonces ya tenemos 16 cañones solo en torretas cuádruples. Hemos eliminado la torreta doble Superfring y en ese punto, para ser honesto, 16 cañones. Con todas las complicaciones adicionales que esta torreta doble en el centro nos va a traer, realmente no creo que la necesitemos. Podemos simplemente desecharla por completo. También va a ahorrar una enorme cantidad de espacio para los depósitos de municiones más adelante. Si estás obsesionado con tener los 18 cañones, entonces yo diría que en realidad reinstalar la torreta doble de proa probablemente sea una mejor opción que mantener esta. Sí, va a tener un poco más de impacto en la estabilidad, pero el impacto general de tener esta torreta en el centro del barco es simplemente malo. Y si de verdad quieres irte con todo en cuanto a cañones, entonces al eliminar esta torreta aquí, podrías incluso mover la superestructura un poco más hacia popa
Y si eliminas la torreta doble de adelante, podrías incluso optar por una configuración al estilo Nelson con otra cuádruple más abajo, como dije, muy específicamente una disposición Nelson. Y eso en realidad te daría 20 cañones con menos problemas de estabilidad y de disposición interna que esta configuración de 18 cañones. Sería más fácil de producir, aunque no lo creas. Luego llegamos a la popa. Y bueno, ya hablamos de los problemas de la batería principal mástil telescópico. Tómalo o déjalo. Eso es un poco más complicado de lo que probablemente se necesita, pero puedes arreglártelas bien con eso. La salida de escape en la popa. Hablaremos de ese sistema en un minuto. Notarás que tenemos 6 tornillos porque hay 3 de este lado y presumiblemente 3 del otro lado. No. No funcionó en los pop-offs, esos barcos circulares un poco extraños. No va a funcionar aquí. El peso extra y la redundancia de equipo con 6 hélices no te dará mucho. Quizá algo de velocidad, y complicará mucho los espacios de maquinaria. Solo regresa a 4 hélices y distribuye la potencia de manera un poco diferente. Quiero decir, caray, incluso podrías ahorrarte un par de turbinas, lo que también reduciría el peso adicional. Esta es una idea muy mala, estas instalaciones de 6 hélices. Y de nuevo, con la batería antiaérea ya mencionamos una posible manera de solucionar ese problema. Aunque el hecho de que esta cosa tenga tantas torretas de cañones, tanto como armamento principal como secundario, sí, 70.000 toneladas, yo diría que posiblemente estamos subestimando un poco lo grande, pesada y larga que probablemente será esta cosa. Así que ya hemos visto el barco en general. Ahora vamos a ver las secciones transversales, empezando por la sección transversal. Eso trata sobre su supuesto sistema de defensa contra torpedos, pero también, curiosamente, habla un poco sobre el blindaje y los escapes. Así que notarás que aquí tenemos 2 métodos de ataque mostrados. Tenemos un proyectil descendente, presumiblemente de algún tipo de mortero, por el ángulo en el que está entrando, y tenemos estos torpedos, o un torpedo, pero mostrado yendo en varias direcciones diferentes. Mira el cinturón de blindaje. Hay de 5, 7 y 12 pulgadas. Replicamos el blindaje del cinturón del His Majesty's Ship Hood. Y de hecho, si miras el blindaje de la cubierta con esa inclinación sobre la ventilación de escape, literalmente hemos replicado la disposición del blindaje del His Majesty's Ship Hood. Tenemos una cubierta de castillo de proa de 2 pulgadas en la parte superior. Sí, definitivamente no es una buena idea. Tenemos un cinturón blindado poco profundo de 12 pulgadas. Estamos gastando muchísimo peso en la parte superior para este blindaje de 5 pulgadas. Y luego de 7 pulgadas, esto solo tiene sentido con blindaje distribuido, que en 1940 no es lo más moderno ni lo mejor. Excepto en ángulos muy pronunciados cuando el barco se acerca a su atacante, realmente no va a hacer nada contra los proyectiles enemigos entrantes. Así que, en ese sentido, de manera realista, lo que deberías hacer es reducir esa sección de 5 pulgadas y 7 pulgadas a, ya sabes, tal vez un blindaje antifragmentos de 1 pulgada y usar todo ese peso ahorrado para aumentar tanto el grosor como la altura del cinturón principal. Ajustar la cubierta principal blindada para que quede nivelada y plana sobre el cinturón principal. Es el típico esquema todo o nada de un acorazado de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, eso es lo que menos preocupa, ya que el diseñador del barco no sabe cómo funcionan los torpedos. Él imagina los torpedos llegando exactamente al nivel correcto para impactar en la sección curva del casco donde está la salida de escape, que notarás está justo debajo de la línea de flotación. Más sobre eso después. Pero luego él piensa que el torpedo se va a desviar. No. Este será el revestimiento exterior del casco. Ese torpedo se estrellará y detonará contra él. No se va a desviar de ninguna manera significativa. En ese momento, gracias a este sistema de ventilación de escape, vas a tener una explosión que, como puedes ver, irá directamente por debajo del cinturón blindado, así que el cinturón blindado no ofrecerá ninguna resistencia. Pero gracias a los conductos de las calderas que salen, también hay una buena probabilidad de que pase por alto el sistema de defensa contra torpedos, que solo es continuo por debajo del conducto de escape. Y así esta explosión simplemente va a atravesar toda la protección del barco. Atravesar lo que presumiblemente es solo el revestimiento del conducto en la parte interna de la sección descendente del conducto, pasar por este espacio hueco un poco extraño y llegar directamente a las salas de maquinaria.
En el caso de esto, un impacto en el centro del barco o en los pañoles de municiones si es en proa o popa, o posiblemente directamente en el centro si todavía tienes esa tonta torreta doble en el centro. Así que ya pagaste el dinero y las penalizaciones de desplazamiento por tu sistema de cinturón blindado inclinado. Y lo que de otro modo es en realidad un sistema de defensa contra torpedos que no es brillante pero tampoco terrible. Y simplemente le pusiste un enorme agujero justo en el medio, exactamente donde esperas que lleguen los torpedos. Básicamente creaste un barco que potencialmente podría ser destruido de un solo golpe por un solo torpedo con ambiciones. Esto es absolutamente terrible. Y hay otra cosa. Hablando de proyectiles que vienen en ángulo, pero en un ángulo un poco más realista, notarás que la protuberancia de este conducto de escape significa que una buena parte del blindaje del casco empieza a curvarse hacia afuera desde la curvatura interna del resto del casco. Delante o fuera del cinturón blindado, pero observa dónde está la línea de flotación. Eso significa que, en realidad, el fuego de cañones más realistas a unos 20-25 mil yardas podría potencialmente caer por encima del agua, chocar contra el revestimiento del casco y luego seguir bajando hacia la salida de escape, atravesando el espacio debajo del cinturón principal de blindaje y luego directamente hacia las salas de máquinas o los pañoles de municiones. Así que no solo has creado un camino para que la explosión de un torpedo llegue directamente a tus partes vitales. De hecho, has creado un punto débil bastante evidente a la altura de la línea de flotación, donde el fuego de proyectiles a media o larga distancia podría hacer estallar tu barco como un globo muy caro. Y todo esto por un sistema de escape que se está inundando. Dejando de lado los problemas de destrucción del barco, es una idea catastróficamente mala. Este tipo de sistema de escape canalizado, como principio general, fue probado por varias armadas, incluyendo la británica y la japonesa en varios barcos. Argus, Furious, Akagi y Carga. Incluso en ajustes tempranos, o cuando está montado más alto sobre la línea de flotación, no funciona bien. Ocupa una enorme cantidad de espacio, tiende a calentar bastante las áreas internas del casco y añade una gran cantidad de peso. Aquí no solo cocinarás a tu tripulación de forma uniforme y agradable, porque esto recorre todo el costado hasta el final. Así que, ya sabes, mucho calor se está ventilando de regreso a tu nave. Tienes las debilidades de las que acabamos de hablar, tienes una enorme cantidad de peso adicional involucrado. Pero además, todo este escape caliente no solo no genera mucha corriente para tus calderas, sino que corre justo al lado del agua de mar, que es comparativamente muy fría, lo que significa que mientras el escape recorre la longitud de tu nave, va a estar perdiendo calor muy rápidamente hacia el agua de mar. Eso va a hacer que el escape sea más frío y menos energético, y por supuesto al enfriarse también se va a volver más denso, lo que significa que, en lugar de funcionar como un escape, en realidad va a hacer que los gases y el humo mucho más calientes que vienen detrás se acumulen, actuando como una especie de tapón, obviamente no uno completo, pero casi completo. Y eso va a significar que tus calderas solo podrán funcionar a una fracción de su potencia real de salida. O cuando intentes llevarlas al máximo, simplemente van a expulsar los gases dentro de tus salas de calderas, lo cual no es nada bueno en lo más mínimo. Ahora, este diseño de blindaje podría salvarse solo con cambios extensos, como convertirlo en un sistema todo o nada con una cubierta blindada plana. Retira el blindaje de 5 y 7 pulgadas, pon uno de 1 pulgada y extiende el de 12 pulgadas hacia abajo. Pon un sistema de embudos convencional, quita la salida de escape, reduce el blindaje del cinturón, mejora la defensa contra torpedos y elimina lo externo. Y entonces tendrías algo que, bueno, en ese punto se parecería a un sistema de cinturón de Iowa un poco más grueso. Pero sí, esta idea no va a funcionar. Ahora pasamos a la última sección transversal, ubicada arriba a la derecha. Y vamos a repasar muy rápido algunos de los elementos etiquetados que potencialmente generan aún más preocupación. Entonces, mamparo de popa 1.4. Para aquellos de ustedes que puedan tener dificultad para encontrar el número 1. De hecho, me tomó un rato verlo. Está justo en medio, básicamente habla de un mamparo longitudinal. Esta no es la idea más brillante del mundo. La idea es que si hay un agujero en un lado, no queremos que se inunde el otro lado. Si hay una cámara grande para maquinaria, está bien.
Ese fue el problema que descubrieron con el Ark Royal. Si solo divides tus grandes cámaras colocando este mamparo longitudinal en la línea central del barco, terminas con mucha inundación, pero ahora solo de un lado y te volteas. Ahora, en este caso, puede que no sea la peor idea del mundo porque se ha dicho eso. Colocan cada motor y sala de calderas en compartimentos estancos separados, formando un sistema de unidades y reduciendo el volumen total. Así que, dado lo grave de algunos de los otros problemas con este barco, voy a dejar pasar ese. Como ya sabes, puedes tomarlo o dejarlo, pero podría no ser una decisión tan terrible. Y por si te lo preguntas, esta sección transversal se toma básicamente justo detrás de la torreta doble central, justo delante de las instalaciones de lanzamiento de aviones. Y estamos mirando hacia adelante. Tenemos la válvula de combustible, caldera, cámara de combustión, turbina de gas y soplador. Si quieres una turbina de gas ahí puedes, ejes de hélice de 4, 5 y 6 puertos. Ya hemos dicho lo que teníamos que decir sobre la idea de tener 6 hélices. No es una buena idea. Conjunto de turbina y tanques de aceite fino. Aquí puedes ver que la parte inferior de los tanques de combustible es parte del sistema de defensa contra torpedos. No es mala idea considerando todo. Eso indica que tienes un sistema de vacío líquido-líquido, un sistema de defensa contra torpedos funcional pero básico. El gran vacío encima de eso, ya sabes, causado por el sistema de escape, sin contar eso. Tengo un par de preocupaciones. Primero, estos tanques de aceite triangulares no contendrán tanto combustible como los de sección rectangular. Y en segundo lugar, parece que tenemos una pila de tanques de aceite muy alta y solo un mamparo muy delgado que va hacia la sala de máquinas. Y con esa curvatura del casco significa que la capa exterior del líquido también es bastante delgada. No veo que este sistema resista el impacto de un torpedo particularmente fuerte. En ese momento vas a tener un montón de combustible proyectado directamente hacia los espacios de maquinaria, lo cual no es bueno para la expectativa de vida de los ingenieros. Todo esto probablemente es inestable de todos modos cuando ves que todo es un trapecio invertido. El casco inferior realmente necesita un poco más de desarrollo hacia la parte baja. La ubicación no es mala, pero el diseño y la distribución de esta parte de la nave son muy deficientes. Luego tenemos un túnel de cables etiquetado con el número 9. Al menos está bajo la cubierta blindada. No obstante, cualquier impacto de torpedo en el sistema de escape lo destruirá de inmediato. Ahí lo tienes. Plataforma de control, supongo que es algo. Bueno, o va a ser un sistema de control de respaldo o es su término para un sistema de control de tiro. De cualquier manera, está colocado de nuevo bajo la armadura. No está mal. Las tomas de escape canalizan el conducto y los amortiguadores herméticos y gases de control terrestre lo desvían a un lado u otro. Eso es como cerrar la puerta después de que el caballo escapó. Este sistema de escape es, como dijimos, una idea terrible. Y ahí están de nuevo las salidas de escape, mostrando el enorme agujero en el sistema de protección que están causando. Luego, aparentemente, este barco tiene personas que están muy contentas con él. Porque en la etiqueta 14 tenemos ventiladores almacenados justo encima del conducto hirviendo, por alguna razón extraña. Claro, se supone que son ventiladores reales que mueven aire. No estoy completamente seguro de para qué se supone que sirven. Están, de nuevo, en esta extraña cámara trapezoidal que no parece tener otra función. Y lo único en lo que puedo pensar es que tal vez están moviendo algo. El aire caliente que inevitablemente va a estar subiendo por la nave hacia algún tipo de sistema de ventilación más adelante. En realidad solo es un desperdicio de espacio. Suboficiales, comedor y talleres de ingeniería. Sí, este es el tipo de cosas que encontrarías en ese tipo de compartimiento de municiones del nivel 17. Esto me preocupa porque debería ser un corte transversal. Entonces, ¿a dónde va esto? Esta es una torreta de batería principal. No puedes terminar el compartimiento de municiones, bueno, al menos un nivel por encima de la línea de flotación. Así que supongo que esto va más profundo, pero ¿hasta dónde? No hay indicios de que haya espacio en las cámaras de maquinaria para un compartimiento de municiones, y aunque lo hubiera, bueno, poner un compartimiento de municiones en medio de todas estas calderas no es una buena idea si quieres mantener un control de temperatura constante.
Aunque puedas, pusiste un compartimiento de municiones en medio de las cámaras de maquinaria. Y considerando el acceso directo que el sistema de escape absurdo da a esta parte del barco para torpedos y proyectiles, básicamente pusiste una sección de dispara aquí para que explote el barco. Y si la Santa Bárbara no está ahí abajo, bueno, ¿dónde está? Porque no está en la cubierta superior, donde está el taller del ingeniero. ¿Está escondida entre los conductos de gases de escape? No lo sé. La torreta, la cámara de trabajo y el desastre de Siemens están bien. Pero sí, esta es otra razón por la que definitivamente deberíamos eliminar esta torreta doble. Porque parece que OpenAir o no tiene suministro de munición, o tiene un suministro de munición que está colocado de tal manera que casi parece diseñado para destruir el barco en cuanto entre en combate. Así es como se habría visto gracias a Solis si realmente se hubiera construido. Y de hecho, cuando estaba viendo esta imagen, que obviamente la traduce a una vista lateral y una vista desde arriba, noté otra cosa que es un poco preocupante, y es que hay muy poco espacio para cañones antiaéreos ligeros y medianos. Sí, tienes un pom-pom octuple o cuádruple. Hay un octuple delante del puente y un cuádruple detrás del puente en la parte superior, y luego otro cuádruple u octuple en la parte trasera de la superestructura. Y luego tienes los pequeños cañones dobles dispersos en pequeños soportes laterales. Pero no es un gran número de emplazamientos. Y luego, cuando miras la cubierta, que es donde esperarías que la mayoría de estos cañones de 20 y 40 milímetros estuvieran colocados, ya sea durante el periodo en que el barco está siendo diseñado o inmediatamente después. Simplemente no hay realmente ningún lugar donde puedan ir. Sabes, en teoría podrías poner algunos en la proa extrema y la popa extrema, como lo hizo Estados Unidos. Pero fuera de eso, no puedes ponerlos junto a las torretas principales, porque la explosión de las torretas hará que las tripulaciones corran a cubrirse y probablemente dañará los propios cañones. Y en el centro del barco, bueno, tienes otra batería de cañones principales. Y debido a estos grupos de cañones de 5.25 y 4.7 pulgadas básicamente, toda la cubierta es solo una enorme zona de explosión. Así que básicamente solo tienes que confiar en esas pocas instalaciones de pom-pom y en tu artillería antiaérea pesada, lo cual no es nada bueno, ni de cerca. Así que si dejamos de lado el sistema de defensa contra torpedos y los cambios en el blindaje, de los que ya hablamos, si reorganizáramos el armamento para permitir armas antiaéreas ligeras y medias y actuar con más sensatez, en general, como mencioné antes, eliminaría ambas torretas dobles, mejoraría las triples a cuádruples y estaría, bueno, entre comillas, contento. Con solo 16 cañones de 14 pulgadas y considerando que es 1940 y la Marina Real planea construir los Leones. Quizás optar por cañones triples de 16 pulgadas y tener 12 cañones de 16 pulgadas en su lugar, cualquiera de las dos opciones sería un armamento vagamente respetable para un barco de esta escala. Y eso en realidad te permite tener una disposición antiaérea mucho mejor. Como mencioné, quitaría los de 47 y 525, solo usaría torretas panqueque de 45 pulgadas. Y ahora que ya no tienes que preocuparte por el radio de explosión de la torreta central, porque ya nos deshicimos de eso, creo que podríamos adoptar una disposición de torretas al estilo estadounidense. Así que cañones inferiores y luego retroceder a los cañones superiores. Creo que podrías lograrlo bastante fácil. 4 torretas dobles de 45 avanzando hacia adelante desde justo delante de las instalaciones de lanzamiento y manejo de aeronaves hasta aproximadamente donde el armamento, según lo propuesto, termina aquí. Después agregar 3 juegos más de torretas dobles de 45 escalonadas hacia atrás entre sí. Eso te da un total de 14 cañones de 45 pulgadas a cada lado, así que son 4 cañones más que el acorazado rápido estadounidense promedio. Lo cual, considerando que se supone que esta cosa pesa alrededor de 70.000 toneladas, es bastante justo. Ese es un armamento de doble propósito excelente. Y deja toda el área de popa, donde antes había otro grupo de estos 525, completamente libre. Puedes tener cañones de 20 mm Oerlikons y de 40 mm Bofors o pom-poms en disposición escalonada. Completamente libre de posibles interferencias por fuego de artillería, en su mayoría corriendo a ambos lados de la superestructura de popa.
Así que eso es algo bueno. Obviamente tal vez también podrías poner algunos buffers encima de las torretas. ¿Y por qué hemos eliminado la torreta doble superpuesta al frente? Eso también significa que delante de nuestro nido de cañones antiaéreos pesados, así que desde aproximadamente la mitad de la torre del puente y luego hacia adelante hasta donde tendríamos nuestra torreta cuádruple superpuesta. Torreta de 14 pulgadas o triple de 16 en cualquier caso, y no en estos alojamientos encapsulados a lo largo de toda la sección delantera de la cubierta hasta el segundo rompeolas. Podrías tener otra batería de 40 milímetros, 20 milímetros, etc. Así que podrías tener el acorazado más pesado del mundo y la batería antiaérea más grande. Sobre cañones pesados de doble propósito y dos grandes grupos de cañones antiaéreos, ligeros a medianos, casi todos sin obstáculos. Quiero decir, obviamente hay que mejorar un poco la proa, deshacerse de ese diseño tonto de lomo de ballena. Y bueno, creo que esa es la mejor manera en que podrías salvar esto. Sí, en esencia cambias casi todo, salvo quizá la estética general de la superestructura. Pero eso es realmente hasta donde tendrías que llegar para hacer de esto un verdadero acorazado del futuro. De todos modos, dime qué piensas en los comentarios de abajo. ¿Qué cambiarías? ¿Hay algo que te guste del diseño además de lo que ya mencioné? Y bueno, gracias por escuchar.